Buenas tardes, estamos listos ya para el tema de este día, muy preparados, con mucha actitud. Bien, pero antes de empezar vamos a escuchar un canto que nos motive, que nos alegre, que nos disponga. Mucha atención. Para prepararnos a nuestro tema, vamos a hacer una oración del catequista. Vamos a tratar de seguirla con la mente, con nuestro corazón, para irnos disponiendo a la reflexión de nuestro tema. Tú me invitas, Señor, a conocerte mejor y me envías a hablar de ti, comunicando a otros tu mensaje de salvación. Pon en mis labios tus palabras, para que con mis hechos y dichos y con toda mi persona diga a los demás la única cosa que es necesaria en la vida. Dios nos ama, nos salva y nos libera. También invocamos al Espíritu Santo para que nos ilumine
y podamos acoger este mensaje. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos divinos. Por Cristo nuestro Señor. El tema que vamos a reflexionar tiene como título Una mirada a los documentos catequísticos. Un tema muy enriquecedor. Y nuestro objetivo es presentar una visión general de los principales documentos que han delineado el caminar de la catequesis, para que el catequista los conozca, los aplique y enriquezca su labor. Empezamos con unas preguntitas para poner su conocimiento a prueba. ¿Cuáles documentos del magisterio de la Iglesia conoces? ¿Qué orientaciones te han aportado esos documentos? Pensando en su formación, ¿cuáles son los que les han ayudado más para comprender mejor a los interlocutores, para saber cuál es la finalidad y tareas de la catequesis, cómo se puede mejorar la estructura, la organización en la catequesis? Son muy importantes estos documentos porque nos pueden ayudar muchísimo en nuestro ministerio. Espero que conozcan muchos documentos, no solo uno ni dos, ojalá que los conocieran todos. Aunque ya antes del concilio la catequesis había hecho un camino, pero todavía era muy limitado, todavía necesitaba de más clarificación, de más reflexión. Entre el inicio del siglo XX y la celebración del Vaticano II, han ido apareciendo documentos del magisterio de la Iglesia de especial significación para la catequesis y la educación en la fe. Estos documentos muestran una concepción de la catequesis y de su correspondiente modo de hacer. Pero el posconcilio ha sido un periodo pródigo en nuevas aportaciones para la renovación de la catequesis. Numerosos documentos constituyen hoy día un verdadero cuerpo magisterial. Entonces vamos a empezar nosotros a describir estos documentos teniendo en cuenta después del Concilio Vaticano II, que fue el que le dio ese empuje, que fue el que le dio esa aportación grande a la catequesis. El primer documento es el Directorio Catequístico General. Este se pidió en el concilio y se realizó en el año 1971. Después tenemos el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Se conoce como RICA
y salió en el año 1972. Finalmente salen dos documentos muy enriquecedores, que son exhortaciones apostólicas, la llamada Evangelii Nunciandi y Catequesi Tradende. Después de estas exhortaciones viene la encíclica Redemptoris Missio, que nos habla sobre la misión del Redentor. Esta sale en el año 1990. Luego continúa. Tenemos ya la presencia del Catecismo de la Iglesia Católica, sus iniciales en latín CEC, y aparece en el año 1992. Luego, una guía para los catequistas en los países de misión. Este sale en el año 1993. Y ya en el año 1997 viene nuestro Directorio General para la Catequesis, que es el que ya manejamos en estos últimos años, que ojalá lo conociéramos muy bien, porque este directorio es muy rico en contenido. Los documentos anteriores son documentos a nivel universal, Iglesia Universal. Pero también para nuestra iglesia local, iluminada por estos documentos anteriores, también saca sus propios documentos. Uno que llamamos la Guía Pastoral para la Catequesis de México. Ahí tenemos las siglas y sale en el año 1992. Otro documento, la Guía de Formación para los Catequistas de México. Este sale en el año 2009. Vamos a empezar con una visión muy general de cada uno de estos documentos. Tenemos el primer directorio. Directorio Catequístico General del año 1971. Este directorio fue preparado por la Congregación para el Clero y aprobado por San Pablo VI el 18 de marzo de 1971. ¿Cuál es su finalidad? Orientar y estimular la renovación catequética de toda la Iglesia. Este directorio presenta principios fundamentales teológico-pastorales del magisterio de la Iglesia y muy especialmente del Concilio Vaticano II, con los cuales se puede dirigir y ordenar mejor la acción pastoral del ministerio de la palabra. También este directorio sirve para preparar directorios y catecismos locales, es decir, para cada país según sus propias necesidades. Señala también algunos principios de metodología y de catequesis según las distintas edades. En el año 1974 se realiza en toda la Iglesia Universal
el sínodo de los obispos, es decir, se reúnen los obispos de todo el mundo para estudiar un tema. En esta ocasión, esta tercera asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos se inauguró el 26 de octubre de 1974 y tuvo como tema la evangelización en el mundo moderno. Salieron de este sínodo ricas aportaciones, de manera que estructuran un documento definitivo que lo llamamos Evangelii Nuntiandi. Fue publicada esta exhortación apostólica por San Pablo VI el 8 de diciembre de 1975, como fruto de la tercera Asamblea General Ordinaria de los Obispos, en el año 1974. El tema de este documento es acerca de la evangelización del mundo contemporáneo. Es un documento muy bonito que no quisiera que pasara desapercibido. Yo les recomiendo que lo lean. Quizá pueden decir, pero es del año 1975, ya está muy atrás. Pues no, todo lo que aporta este documento todavía es vigente para nuestro tiempo actual. Y todo lo que ahí nos enseña, les digo, son mensajes muy importantes para nuestra misión. Ojalá que lo puedan tener y lo puedan leer. Aparte que no es muy grande, es un documento pequeño que se facilita su lectura. Y en su primer capítulo, luego nos presenta la figura de Jesucristo, presentándolo como el Cristo evangelizador, y de este Cristo evangelizador a la Iglesia evangelizadora. Cristo como modelo para la Iglesia. También sitúa a la catequesis dentro del proceso de la evangelización. Este fue el Evangelii Nuntiandi. Luego se realiza otro sínodo, el sínodo de los obispos en el año 1977. Se trata de la cuarta Asamblea General del Sínodo de los Obispos, convocada en Roma por el Santo Padre, el Papa Pablo VI, con el tema La catequesis en nuestro tiempo. Este sínodo se celebró del 30 de septiembre al 29 de octubre de 1977. Bien, fruto de ese sínodo viene la exhortación apostólica Catequesis Tradendae. Fue publicada por San Juan Pablo II el 16 de octubre de 1979. El tema que desarrolla es la catequesis en nuestro tiempo. La catequesis tradendae impacta la importancia atribuida también a la figura de Jesucristo, pero ahora lo presenta como maestro. Tenemos un solo maestro, Jesucristo, y este tema da el tono a todo el documento. También sitúa la catequesis
en el puesto que le corresponde dentro del conjunto de la acción evangelizadora de la Iglesia. Es importante que conozcamos este documento, no se les olvide el nombre, Catequesis Tradendae, porque es especial para la catequesis. Y todo el mensaje que aporta nos va a ayudar mucho en nuestro ministerio. Encontramos ahí que nos dice que la finalidad de la catequesis es la comunión con Jesucristo. Lo dice en estas palabras, en el número 5 de Catequesis Tradendae. El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta, porque no solamente se trata de enseñar una doctrina, se trata de que nuestros interlocutores vayan aceptando la persona de Jesús, pero para hacerla centro de su vida, centro de nuestra vida y estar en comunión con Él. Tenemos otro documento a nivel universal que se llama Guía para los Catequistas. Este documento fue realizado por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y fue publicada en el año 1993. Con el fin de seguir reconociendo e impulsando la tarea que los catequistas están llevando a cabo en los países de misión. Un documento muy misionero. Aquí se nos define la identidad del catequista a partir de su vocación específica en la catequesis, para poder colaborar en los servicios apostólicos de la Iglesia. En este documento se tratan de manera sistemática y existencial los objetivos principales de la vocación, la identidad, la espiritualidad, la elección, la formación, las tareas misioneras y pastorales y la responsabilidad del pueblo de Dios hacia los catequistas en la situación actual y en perspectiva de futuro. Esto lo encontramos en el número 1 de la Guía para los Catequistas. También este documento, si lo podemos retomar o tomar para los que no lo conocíamos, hay que interesarnos en él porque trata temas muy relacionados directamente con la persona del catequista. Diría yo que es un documento muy completo y sí lo recomiendo para conocer su contenido, porque como dice en este número 1, da una gran importancia a tener en cuenta esa vocación, esa identidad, el espíritu con que se vive la misión, la elección que el catequista tiene por parte de Dios, por parte de Jesús,
y que su ministerio lo realiza en nombre de la Iglesia. Es muy importante también su formación en relación con sus tareas, con esa responsabilidad que tiene, y pues yo les recomiendo que por favor lo busquen y le den una ojeada y saquen las ideas principales. Hasta aquí le vamos a dejar en este primer momento para continuar después. Vamos a continuar el tema, continuamos con los documentos de la Iglesia. Ahora centramos nuestra atención en este nuevo directorio, que si recordamos, el primero salió en el año 1971. Ya era un directorio para la catequesis. El nuevo directorio tiene este título: Directorio General para la Catequesis. Aclaro que es un directorio para la Iglesia Universal, no solamente para un cierto lugar, no, es para toda la Iglesia. Directorio General para la Catequesis. Vamos a asimilar estas siglas que luego nos van a aparecer en otros documentos, y para saber que corresponden a este directorio general. Sus siglas son DGC. Bien, salió en el año 1997. Ahí lo tenemos, la portada, y es para que lo conozcamos. Ojalá que todas las catequistas, los catequistas, lo pudieran tener como un libro de cabecera, como un libro después de las Sagradas Escrituras, un libro importante para la catequesis. Está grandecito, pero porque sus temas son muy profundos y muy completos. ¿Cómo se formó este directorio? Este directorio asume la riqueza de estos documentos que salieron en el caminar de la Iglesia en estos últimos años. El primer documento es el Evangelii Nuntiandi, que ya lo vimos en forma general, la exhortación apostólica, Catequesi Tradende, y la encíclica Redemptoris Missio, sobre la misión del Redentor, y el Catecismo de la Iglesia Católica. Este directorio define con claridad la naturaleza y tareas de la catequesis. Su finalidad es orientativa, es decir, ofrece los principios por los que se regula la catequesis. Quiere ser un servicio a los diferentes episcopados nacionales en orden a la elaboración de sus propios instrumentos catequéticos, cercanos a su realidad. Esto lo dice el Directorio General para la Catequesis en el número 9. Su finalidad es esencialmente cristológica. Nos dice: el cristiano, al alimentar la comunión y la intimidad con Jesucristo, se abre y hace suyo todo aquello a lo que el propio Jesús se sabía profundamente unido o vinculado.
Reflexionemos un poquito en este punto. Dice que se abre y hace suyo aquello a lo que el propio Jesús se sentía vinculado. Yo pregunto, ¿a qué se sentía Jesús vinculado durante su evangelización en el mundo? Jesús hablaba continuamente del Padre, se sentía vinculado al Padre. Decía, yo hago lo que el Padre me dice, el Padre está conmigo, en fin. Jesús se sentía profundamente unido a su Padre, pero también se sentía unido al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era el que lo guiaba en su misión. Siempre Jesús fue muy dócil a la acción del Espíritu. Continuamente encontramos en los evangelios la frase que dice, y Jesús, empujado por el Espíritu, se fue al desierto. Luego, y Jesús, impulsado por el Espíritu, regresó a Nazaret. Es decir, una presencia del Espíritu que guiaba todo su actuar en el mundo para la salvación de la humanidad. Entonces Jesús unido al Padre, unido al Espíritu. También Jesús se sentía unido al reino que proclamaba. Él empezó su ministerio proclamando el reino. Y a la iglesia por la cual entrega toda su persona. También Jesús está profundamente unido a su iglesia. Y pues no se diga unido a cada ser humano, porque Él mismo tomó la condición humana y se hizo semejante a los hombres. Entonces hay que tener en cuenta esto que trata la finalidad de la catequesis, de poner al interlocutor en comunión con Cristo, en intimidad con Él, pero al mismo tiempo tiene que estar unido a todo aquello a lo que Jesús estuvo profundamente unido. El Directorio General para la Catequesis dice en su número 46, la Iglesia existe para evangelizar, esto es, para llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Este mensaje ya lo aportó la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, dándole a la Iglesia su naturaleza evangelizadora, es decir, la Iglesia existe para evangelizar. La catequesis no consiste únicamente en enseñar la doctrina, sino en iniciar a toda la vida cristiana. Quiere decir que no solamente se trata de enseñar una doctrina, sino de formar a un nuevo cristiano. Cada cristiano que va entrando a la iglesia, pues tiene que desarrollar su identidad cristiana en todos los aspectos. Tiene que formar parte de una iglesia y tiene que contribuir también con la misma misión de Cristo. Y para eso, esto hay que tenerlo en cuenta en nuestras catequesis, que no solamente estamos dando conocimientos, no solamente estamos dando ideas, sino que es de transformar a esa persona
que tengo ante mí, que se transforme en un nuevo cristiano en todos los aspectos de su fe, para que él también a su vez pueda colaborar en esta misión de la Iglesia. El directorio nos dice que la catequesis tiene que ofrecer una formación que incluya 3 funciones básicas. ¿Cuáles son estas funciones? La primera, una función de iniciación a la experiencia cristiana. Y esto comporta la comunión con Jesucristo, su entrega a Dios, una vivencia cordial, eclesial, con sentido de iglesia, y también con un interés por los problemas humanos, es decir, muy atento a la realidad que vivimos. Eso en cuanto a la función de iniciación. Tenemos otra función, la función de educación. Una función de educación principalmente en los valores evangélicos. Estos valores evangélicos incluyen primero las virtudes teologales, luego las bienaventuranzas evangélicas. Sabemos que las bienaventuranzas son el corazón de la predicación de Jesús, son el centro del Evangelio. Y quizá no las conocemos o no las sabemos, las bienaventuranzas. Estaría bueno el ejercicio de que cada catequista se fuera al Evangelio y dijera, voy a ver cuáles son estas bienaventuranzas, porque por ahí a lo mejor se me está escapando alguna. Es necesario que las tengamos muy presentes, que las conozcamos, porque es el centro del mensaje evangélico. ¿Cómo andamos en el conocimiento de estas bienaventuranzas evangélicas? Luego los compromisos religiosos, familiares y sociales. Tenemos otra función, que es la función de enseñanza, que proporcione una buena síntesis del mensaje evangélico. Esto con respecto a todo lo que la Iglesia cree, celebra y vive. Muy bien, todo esto también se puede encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que es esta síntesis de nuestra fe. Pues bien, este documento también, o este libro del Catecismo de la Iglesia Católica, también es un libro que todo catequista, toda catequista debe tener ahí en su escritorio. Es muy rico el directorio general, entonces creo que ese también no lo agotamos en sus ideas, en su contenido, porque trae para todo, hasta para que hagamos un retiro espiritual. Todos sus mensajes son muy profundos, y pues yo sí quisiera que le pusiéramos mucha atención a este directorio, porque pues hay que aprovecharlo, hay que asimilarlo, y apenas teniéndolo en la mano una y otra vez, y un tema y otro tema, y pues realmente cuando uno ya está en él no lo quiere dejar. ¿Por qué? Porque encuentra toda una riqueza en todas las aportaciones que nos ayudan en nuestra formación como catequistas. Les quiero presentar también los documentos que son para nuestra iglesia local en México. Tenemos esta guía pastoral para la catequesis
de México, que tiene como subtítulo, lo vemos ahí abajo en la portada de esta guía, que dice Un rostro nuevo para la catequesis. Un rostro nuevo. Bien, esta guía fue realizada por la Comisión Episcopal de Evangelización y Catequesis. Es un documento que nace del esfuerzo y de la vida de los catequistas del país, es decir, de los catequistas mexicanos que se han comprometido en serio en esta tarea de la catequesis. Es el resultado de un proceso de varios años que se inspiró en la situación sociocultural de México, en la vida de la Iglesia y en la experiencia de los mismos catequistas. También ofrece orientaciones indispensables, fíjense bien, orientaciones indispensables para un cambio de mentalidad, cambio de enfoque, cambio en la práctica de la catequesis. Qué interesante, cambio en la práctica de la catequesis. Es un documento que se ubica en el marco de los grandes acontecimientos sociales del mundo, de América Latina y de México. Un documento eclesial, pues, hecho por catequistas, obispos y comunidades cristianas. Ofrece estas orientaciones indispensables para el cambio de mentalidad, de enfoque y de práctica de la catequesis. ¿Cuáles son sus objetivos? Orientaciones a los catequistas, estimular a los catequistas a reflexionar y realizar una catequesis de mayor calidad, para que las cosas no salgan así como que salgan como sea, no, sino que sea de calidad nuestra catequesis, bien hecha. Y por último, subraya las urgencias a las que ha de responder hoy el ministerio de la catequesis. Las urgencias. Aquí tenemos también otro catequesis, otra guía para la Iglesia Local de México, guía de formación para los catequistas de México. Ese es el título, y este salió en el año 2009. ¿Qué nos dice este año? Bueno, pues que ya esta guía salió después de la reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe en Aparecida. Bueno, pues después de este gran acontecimiento de Aparecida, viene este documento. Ya Aparecida había insistido en la necesidad de tener criterios o líneas orientadoras que ayuden a ofrecer una formación integral a los catequistas. Esto lo dice Aparecida. Pues bien, el mismo Directorio General para la Catequesis ofrece una visión general de la formación, pero ha pedido un especial esfuerzo a las conferencias episcopales a atender con especial atención el ministerio
ministerio de evangelización y catequesis. Por eso, la Comisión Episcopal para la Pastoral Profética ofrece esta guía de formación para los catequistas de México. Es un valioso subsidio en esta formación integral de los catequistas, ya que la misma realidad de nuestro país nos urge a formarlos con calidad. Fíjense bien, catequistas, ¿escucharon bien? Formarlos con calidad, también con calidad, pero nos interesa la palabra calidad, porque ellos están llamados a brindar un acompañamiento adecuado a los discípulos misioneros de Jesucristo en su proceso de maduración en la fe. Entonces vemos que es bien importante esta guía, conocerla también. Ahí se las dejo de tarea. Así como en modo general dice que nos presenta 5 amplios capítulos. 5 amplios capítulos. El primero dice: la iglesia existe para evangelizar. Comienza con una reflexión acerca de la misión de la iglesia. Un segundo capítulo: el servidor propio de la catequesis. ¿Quién es? Pues es el catequista. Poniendo la ubicación del ministerio de la catequesis y su agente, que es el catequista, con los principales aspectos que configuran su personalidad. Viene un tercer capítulo: ¿con qué realidad se enfrentan la catequesis y los catequistas? Es decir, el contexto real que enfrenta la catequesis como ministerio y sus agentes, abordando la urgencia de su formación. Un cuarto capítulo, que es la formación del catequista. Hace una presentación global de la naturaleza formativa del catequista. Y por último, su capítulo 5 ofrece los niveles, modalidades y espacios de formación. Propuesta en sus niveles, modalidades y espacios formativos. En el apéndice encontramos la propuesta de un plan de estudios para catequistas, con sus contenidos básicos, un programa por niveles, modalidades y espacios formativos. Entonces ahí tenemos lo que es el elenco de documentos que nos ayudan en nuestra formación y que son inagotables. Entonces hay que volver a retomarlos, hay que interesarnos por algunos de los temas que más nos hacen falta para completar nuestra formación. Tenemos aquí una tarea para que nos va a servir de evaluación. Yo quisiera que tomaran el directorio general para la catequesis y vamos a tratar de identificarlo, quién lo elaboró, en dónde y cuándo fue elaborado, cómo está estructurado, qué temas encontramos ahí relevantes sobre la catequesis, los elementos esenciales, qué elementos esenciales hay que tener en cuenta en la catequesis, según lo señalado por este documento.
¿Qué orientaciones ofrece para tu formación como catequista? Estas preguntas vamos a tratar de tomarlas en serio, tomar el directorio y responder a cada una de ellas. Para concluir nuestro tema sobre estos documentos, vamos a escuchar una oración para ponernos disponibles ante el Señor y que podamos cumplir bien nuestra vocación. Aquí estoy, Señor, respondiendo a tu llamado. Me pongo en tus manos como el barro en manos del alfarero. Haz de mí un testigo de la fe, un testigo de esperanza, un testigo del amor. Aquí estoy, Señor. Pon tu palabra en mis labios. Pon en mis pies tu indulgencia y en mis manos tu tarea. Pon en mi pecho tu amor. Pon tu fuerza en mi debilidad y en mi duda tu verdad. Para que mis pies vayan seguros y mi vida y servicio sean siempre iluminados por tu gracia. Quiero crecer cada día, madurar como persona, discípulo tuyo y compañero de mis hermanos catequistas. Quiero cada día madurar mi fe y mi encuentro personal contigo. Quiero hacer del Evangelio la norma de mi vida. Amén. Gracias, queridos catequistas. Aprovechar los documentos.